Mozares, mucho frío y se desborda el Trema. Es tiempo de matanza. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. ¿Qué tal por ahí? Espero que muy bien. Hoy aquí en Mozares vamos a celebrar la matanza tradicional, a la antigua usanza. Vamos a ver qué recuerdos tenemos de aquel entonces, de cuando se hacía en casa. Se reunía la familia en torno a esto, a la matanza del cerdo. Mi primer recuerdo que tengo era lo blanca que era la manteca donde se metían los chorizos dentro de la orza. Ese blanco nieve me llamó siempre muchísimo la atención. Yo el recuerdo que tengo de la matanza era que estábamos esperando a cuando se sacaban las morcillas de la caldera y alguna salía pues rota, y entonces era motivo para comerla en aquel momento bien calentita, y eso la verdad es que nos trae unos recuerdos, pues mira, la típica morcilla que se hacía entonces. Bueno, pues que recuerdo siempre como lo hacía mi madre, que de esa forma la aprendí yo, porque siempre estábamos en casa, siempre se mataban como 3 cerdos siempre, y entonces pues siempre tenías eso, y siempre estábamos haciendo en ella, es una cosa que nos, como era una fiesta en casa, ¿sabes? Y me acuerdo, pues por ejemplo, las medidas, que me acuerdo del chorizo, que le ponía como 5 muezas, que es el puño lleno de sal. En el momento de sacar las morcillas, después de haberlas cocido, estábamos todos esperando a ver si salía alguna rota para comérnoslas. Hola, buenos días, aquí desde Mozares. Me llamo Jesús Mari y vamos a salpicar el cerdo en breves momentos. Y se empieza, primero se le quita la cabeza, segundo se le quitan los solomillos, tercero se le quita, ¿cómo se llama la columna? El espinazo, y luego ya se va partiendo las costillas, la panceta y más o menos, y los jamones. Sí, buenos días. Guardo un gran recuerdo de cuando cortaban de la papada un filetito y le ponías en la chapa. Aquello sabía gloria. Yo recuerdo ir con mi padre a buscar helechos para luego poder chamuscar el cerdo. Ya, porque ardían muy bien los helechos, la verdad que sí. Y recuerdo el olor que salía cuando se quemaba el pelo. A ver, pues yo el recuerdo que tengo de niño, pues es una vez que le habían matado, ya lo estaban chamuscando con los helechos y tal, y el medio que teníamos es cuando se venían los helechos, que se levantaría otro el cerdo y echaría a correr detrás nuestro. Cuando nos levantábamos con la ilusión del albillo y las galletas. Lo que más me gustaba era cortarle el rabo y colocarlo encima de la chapa de leña y luego comerlo. Pues a mí lo que recuerdo con más intensidad era cómo chillaba el cerdo cuando lo sacaban de la cuadra, no cuando le estaban ya encima del banco con el gancho, era cuando le sacaban de la cuadra que el cerdo ya sabía dónde iba. Pues yo mi recuerdo que tengo es cuando se sacan las tripas y hay que limpiarlas. Hay un olor que no lo soportaba. Bueno, pues a mí lo que más me gustaba de la matanza era cuando mi padre hacía los choritos espectaculares. Yo lo que recuerdo lo vi que cortaban los cuchillos para salpicar el cerdo. Recuerdo cuando era pequeño, el último cerdo que se mató en el caserío, cuando le iban a matar a los hombres, echó a correr por para arriba, por toda la Estarabudúa, y todos los hombres corriendo detrás del cerdo. Lo cogieron y al final lo echaron encima del banco. No recuerdo más que ese cacho. Yo me acuerdo cuando mi abuelo pinchaba las morcillas para que no se reventaran cuando las cocía. Y la mujer en casa cogía del hígado que habían sacado y le cocinaba para que una vez de que hubieran terminado ya con el cerdo, cogían y lo desayunaban. Eso era el día de la mañana de la matanza del cerdo. Después yo me recuerdo de otra anécdota que a mí mi madre me reñía mucho, es que la carne la metían en adobo, y una vez de metida en adobo cogían y lo ponían a secar. Una vez de que aquello ya estaba un poco secado, que se parecía un poco al jamón, yo iba con el cuchillo y pim pam, le iba quitando toda la magra, y claro, mi madre me reñía porque decía, pero si me estás dejando los huesos pelados. Ya. Y lo primero que se sacaba cuando se abría el cerdo después de estar chamuscado era el estómago y los intestinos. Una de las cosas que más nos impresionaba cuando se abría el cerdo, al sacar el estómago, ese olor que desprendía el estómago, ese vaho que salía y nos generaba un poco de, pues como náuseas. Era algo que se iba rápidamente
era producto de la apertura del estómago. Aunque el cerdo no había comido desde el día anterior, aún salía todo ese vaho. Una vez que se saca el vientre del cerdo, se le deja 24 horas colgado antes de salpicar. Vale. Sacamos los intestinos y los llevamos a lavar al río para luego hacer con ellos las morcillas o los chorizos o lo que haga. El día que se comía el panzo era un momento que nos encantaba porque era familiar. Allí estaban desde los abuelos, los tíos, los primos y estábamos esperando ese día que con gusto y emoción, porque era un día de reunión. Hola, buenas. Yo me acuerdo y muy gratamente de los momentos que pasaba en la cerca, que es donde yo nací, de comer los torrenos y el picadillo también, que acompañaba a esto. Y sin lugar a dudas lo más importante era la reunión con los vecinos que los conocía de hace muchos años, y para mí era un placer. Ya, mira, en mi pueblo, que soy de Sanabria, pues como éramos 7 hermanos y muchos en casa, hacíamos chorizos hasta de patata. Bueno, pues ahora que ya tenemos al cerdo, vamos a empezar a cortar y vamos a coger un trozo de la lengua del cerdo para que la lleve a analizar uno del pueblo al veterinario, para ver si tiene o no tiene triquinosis. Pues el olor de los helechos cuando chamuscaba el cerdo es lo que más me gustaba. Venga, ya. A ver, a mí el recuerdo que tengo es el del rabo del cerdo, cuando estaba bien tostadito con los helechos, cuando te cortaban ese trocito para tocar, y después también, claro, por supuesto el albillo con las galletillas, eso, maravilloso. También un momento que tenía ganas que pasaría era cuando metían el gancho, pero a partir ya de que pasaba y el cerdo ya se quedaba tranquilizado, ya era fiesta total. Pues recuerdo que íbamos con mi padre a las casas antes, cuando iba a matar y salpicar al cerdo. ¿Y qué más, Fermín? ¿Qué más recuerdas? Y luego venía la comida, las chuletas, que entonces se asaban a la brasa, no como ahora que echan a la sartén y eso. Pero entonces era a la brasa. A la brasa todo. Para saber la cantidad de sal que hace falta para la sal muera, echábamos un huevo con cáscara y si flotaba es que ya estaba hecho. Y a todo cerdo le llega su San Martín. Por eso en el Puente de la Inmaculada, después de San Martín, el 11 de noviembre, el pueblo de Mozares celebra la matanza. Los gruñidos del cerdo cuando le metían el cuchillo, que era yo pequeñito, y claro, le agarraban allí en el banco atado y gruñía como una cosa mala. Entonces a la cocina de arriba, debajo de la mesa, escondido debajo de una cama. Yo me metía debajo de la cama porque me daba un miedo y no aguantaba esos gritos. Yo recuerdo que cuando era pequeño mis padres hacían la matanza y a la hora de curar el chorizo lo llevamos a un piso alto, a un ático, y ahí con la claraboya abierta se curaban al aire y nada más, y a esperar. ¿Quieras? Pues oye, yo la matanza la tengo un poco que no me gustaba. Cada vez que mataban en la fábrica oía los ruidos y me metía en cualquier sitio para no oírlo ni verlo. No quieras. La matanza era un acontecimiento para celebrarlo luego con toda la familia. Se comía el panzo, los huesos y se hacía una sopita. Estaba todo muy rico. Nos juntábamos la familia. Aquí machacando los ajos para echarle al picadillo para hacer los chorizos. Claro, mira, nosotros cuando se mataba el cerdo lo primero que se hacía eran las morcillas. Con la sangre recién hecha ya se había preparado el arroz, se habían ya preparado las cebollas, se había cocido, porque nosotros aquí cocemos el arroz, otros lo hacen sin cocer. Y se limpiaba, primero se guardaba la sangre, se iba al río a limpiar las tripas, a desenredar el vientre, se aprovechaba el redaño, que no sé si sabéis lo que es la tela que enreda el vientre, se echaba para las morcillas, la manteca del cerdo, y como ya habíamos preparado las cebollas de la huerta y 4 ajos para echarle la tripa un poquito así, y
y la manteca y la sangre del cerdo y el arroz que lo traíamos de estos pobres de Valencia. Rellenar las tripas a mano con los dos deditos así para meterlo para adentro y a cocerlas un par de horitas, y el panzo y el ciego, claro. Sí, yo recuerdo que antiguamente al cerdo se le daba de comer lo que era la barbajada, que consistía en hacer al fuego con un puchero patatas, nabos y diferentes verduras del pueblo. Cuando quieras. Pero el día anterior no se le daba de comer al cerdo con el fin de que las tripas las tendría más limpias. Por cierto, el sitio donde se criaba el cerdo se llamaba Cortín. Sí. Hola, soy Diana y vengo de Bulgaria. Y veo aquí los chicos estos de Mosares cómo hacen la matanza, y la única diferencia que veo es que el jamón nosotros lo comemos cocidos y el hígado y en la morcilla le estamos echando hígado picado. Pues mi primer recuerdo de la matanza es la primera vez que lo organizamos, cuando entramos todos en la cuadra y bueno, el cerdo nos vio cómo entrábamos y se temió lo peor y casi salió corriendo y hubo que echarse todos a por él. En su día, mis padres criaban una cerda que solía parir en febrero o en marzo. Y la lechigada, igual eran 12 o 14, se quedaba 1 o 2 cerdos en casa para la matanza luego en noviembre, y otros se llevaban a Soncillo al mercado en la alambreta de mi padre, que encima de la rueda de repuesto con un cajón bien amarrado, y llegabas allí y lo vendías en el mercado en Soncillo, a veces también en Espinosa. Y aquí el sabroso caldo para calentar el cuerpo. Bueno, para hacer la muela, primero se echa el agua, luego la sal, el ajo, trozos de pimientos choricero. Se revuelve todo para que se deshaga la sal. Y una vez que está deshecha la sal, pues se echa el huevo para que suba, y cuando sube el huevo, cuando flota, ya tiene suficiente sal. Cuando ya está la carne del cerdo, la magra, el magro ya está todo sacado, se pica con la máquina de picar la carne y se tiene el magro y se le añade un poco de grasa, de tocino, porque luego se puede quedar un poco de seco. Cuando ya están todos los ingredientes, que lleva el ajo picadito, lleva el pimentón y lleva el pimiento choricero, que está bien picadito por la máquina, pues ya se mezcla todas las cosas. Entonces se pone en la artesa que está, se va machacando, dando vueltas, y hasta que está bien mezclado por todos los sitios. Y cuando ya se ve que está todo mezcladito, se pone bien tapadito, bien estiradito en la artesa, y se tapan bien todas las orillas, se cierran las orillas para que no le entre aire. Y ya a partir de ahí ya se hace, y para que nos salga todo bien le hacemos una cruz y nos hacemos la señal de la cruz nosotros. Entonces ya después se tapa con un trapo, con un paño, pero nunca tiene que pegar en la carne en el picadillo.